Este proceso de transculturación, ¿sí?, está ocurriendo en el Perú y básicamente en los países del tercer mundo, por intermedio de este aparato que muchos señalan como la caja boba, que es la televisión, y está alterando algunas conductas que los peruanos en este caso tenemos. ¿Qué hacer entonces frente a este fenómeno de transculturación? Porque realmente estamos perdiendo incluso identidad. Nosotros vemos como la juventud más dedicada al boato, a la molicie, y no dedicado a lo que debe de ser, es decir, a la preparación académica en términos universitarios, escolares, como usted prefiera, o también espirituales, se dedica más bien a otras cosas, al tema musical, si se me permite el término, pero no confundamos cultura con folclore o con música exclusivamente, ¿no? Ese es un gran error que muchos políticos confunden. Cultura es igual a folclore, entonces organicemos muchas fiestas, ¿sí?, para lo confunden con cultura. No, la cultura es mucho más amplia. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que nosotros podemos tener para poder impedir que esta transculturación termine por anular la cultura peruana, que es lo que está sucediendo? ¿Qué hacer? Esta vieja pregunta leninista del qué hacer en estos momentos. Muy bien, el mundo y la modernidad se plantean dos posiciones en términos culturales. La primera es hablar de una autarquía cultural. Parece que fuera un sincretismo. El sincretismo es la conciliación de dos ideas aparentemente opuestas. ¿De acuerdo? Aparentemente opuestas, pero que no son opuestas realmente. Hablar de una autarquía, bueno, la palabra autarquía se utiliza mucho en términos económicos, ¿de acuerdo? La autarquía, por ejemplo, definamos este término. La autarquía es el recorte progresivo de los lazos financieros con un país para que de manera progresiva un país pueda vivir y depender de su propia riqueza. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, esta palabra autarquía la pasamos del campo económico y financiero al campo cultural. Es decir, hablar de una autarquía cultural es cortar de manera progresiva la influencia de otras culturas y comenzar a revitalizar la cultura nativa. Sin embargo, el 90% de los estudiosos de este tema dicen que es una muy buena intención, pero que queda en intención nomás. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos de autarquía cultural. Por ejemplo, a los melómanos, creo que aquí habrán algunos, la melomanía es esta afinidad y gusto por lo eufónico, por la sonoridad agradable, por la música, ¿sí? Observan que, por ejemplo, Cuba, cuando en 1959 Fidel Castro tomó el poder cubano, se dedicó a cerrar las fronteras, pero no solamente a cerrar las fronteras económicas, sino también culturales. Y por eso que en el año 2008 escuchamos una puridad en salsa de los conjuntos musicales que están en Cuba, porque Fidel cerró las fronteras para que no haya ninguna influencia de música extranjera y mantuvo la salsa cubana durante más de 48 años perfectamente estable. Y esa música después ha comenzado a salir allende las fronteras y ha causado un tremendo impacto. Entonces existen algunos ejemplos de autarquía cultural. El otro tema, porque hay dos aspectos para poder tratar el tema de la injerencia de la cultura
en el Perú de la cultura foránea, ¿sí? Que sin que tenga ningún tapujo puede acabar con destruir la identidad nacional, existe la transculturación. ¿De acuerdo? Hay que entender primero, para hablar de transculturación, que no existe una cultura buena y una cultura mala. Eso no es correcto. Existen culturas diferentes. Y en la conciliación armoniosa de estas dos culturas creemos que está la solución. Es decir, tenemos que hablar de realidades concretas. Existen otras culturas con las cuales nosotros tenemos que interrelacionarnos. Definitivamente el Internet no es peruano, pero lo utilizamos para incrementar nuestro bagaje intelectual o formativo. En términos educacionales tenemos que leer algunos libros y los escritores no son peruanos. Entonces significa la transculturación en amalgamar las dos culturas, pero sin perder nuestra identidad. Nosotros creemos, para incrementar nuestro bagaje intelectual o formativo, en términos educacionales tenemos que leer algunos libros y los escritores no son peruanos. Entonces significa la transculturación en amalgamar las dos culturas, pero sin perder nuestra identidad. Nosotros creemos, no tanto como periodista, porque yo he venido aquí a hablar como presidente de un frente nacionalista, nacional cristiano, creemos que la segunda opción, sin dejar la primera, es importante, ¿sí? Sin perder la identidad. Pero surge la siguiente pregunta que merece una respuesta también rápida. Pero Ricardo, usted me preguntará, pero aquí en el Perú existen diversas culturas. Y claro, yo le voy a plantear lo siguiente. Es una frase que se manejaba ya en la India y se manejaba en la Europa de 1919 y 1918 y 19. ¿Sí? La unidad en la diversidad. ¿Qué significa eso? Sígame por favor en el análisis porque es importante. Una estudiante de la India decía lo siguiente: yo me siento hindú, pero yo quiero decirles, decía esta señorita en una universidad, en un cenáculo universitario, decía lo siguiente: la India tiene regiones y cada región con la otra tiene diferentes religiones, diferentes color de piel. En una región se come tamarindo con picante, en la otra región se come dulce. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Se preguntaba ella. ¿Qué es lo que nos une? Y ella mencionaba lo siguiente: es un sentimiento lo que me llama a ser hindú. Porque yo realmente no tengo ningún vínculo, ni social, ni religioso, ni racial, ni gastronómico con la región que está en el sur de la India. Pero lo que me une es un sentimiento, el sentimiento de ser hindú, decía ella. Entonces, yo creo que la clave está allí. El Perú es una amalgama de culturas. Por ejemplo, la región Coya y Puno no tiene absolutamente nada de vinculante, por ejemplo, con nuestros hermanos de Piura o de Tumbes. Incluso en términos gastronómicos, en términos de música, no tenemos ninguna unidad. Entonces, este concepto de la unidad en la diversidad parte de un elemento fundamental que es el sentimiento. Y el sentimiento se trabaja. Se ama lo que se conoce. Si no conoces, no puedes amar. Sieht unverschämt